Eduardo, ¿cómo estás? Es un placer recibirte de nuevo y hablar contigo. No, el gusto es mío. Siempre son notas muy interesantes y me encanta tener esta entrevista contigo. Lo primero que te quería preguntar, Eduardo, es algo que tiene que ver con el destino de Defensor. Buscando mi destino es el título de una gran película americana con Dennis Hopper y Peter Fonda, pero en realidad podría ser el título de este año para Defensor, porque Defensor ha sido el dueño de su destino y lo sigue siendo también en este torneo intermedio. ¿Por qué? Creo que se formó un grupo muy bueno, el grupo de jugadores. Creo que hay una columna vertebral muy importante en Defensor, que fue lo que más costó consolidar esa columna para que después empezaran a surgir todos los pibes. Nosotros entramos en el campeonato de apertura con 15 jugadores que sabíamos cómo iban a rendir. Hoy son 22 de los pibes de abajo y que hoy hacer el banco de suplente para mí me cuesta muchísimo porque hay 22 jugadores confiables. El grupo se ha solidificado mucho, es muy fuerte, banca la presión. Hemos hablado y hablamos constantemente, pero yo creo que la base del equipo es que juega como entrena y para mí eso es fundamental. Hablando de jugar como entrenar, pese a que no ganó en el campeonato pasado el partido con Peñarol, y pese a que a mí la verdad es que no me gusta demasiado referirme a asuntos extradeportivos, es imposible no hablar del arbitraje. O sea, ese partido que perdió Defensor contra... que no Sí. perdió, perdón, que no ganó Defensor, bueno, Muy pocas veces viví algo así en un campo de juego. Yo creo que hubo un descontrol, hubo una pérdida de ubicación del árbitro que se descontroló, él se fue del partido en un momento y se degeneró todo. Yo nunca había vivido una cosa así. Ojo, y separo al primer línea y al cuarto árbitro, que no tenían nada que ver, porque ellos estuvieron. Pero creo que entre el árbitro y el segundo línea, pero acá dije siempre y lo dije en el momento que terminó el partido, yo no estoy hablando de terceros en esto. Yo estoy hablando que hubo que al árbitro se le fue el partido de las manos. no haces suposiciones, No, no, hablar del no, juez. no, 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 porque no lo haría tan evidente, o sea, que fue una cosa tan rara, tan extraña, es tan... yo nunca lo había vivido. Los jugadores me miraban y me decían, los jugadores en la cancha, vamos, no, esto es un disparate. Yo veía jugadores de Peñarol reírse y hinchas de Peñarol que estaban en la tribuna de enfrente, después me contaban que los tipos no entendían nada de lo que estaba pasando en la cancha. Bueno, pero son las experiencias del fútbol, o sea, de todo se aprende, pero nos dolió mucho ese partido porque teníamos que haberlo ganado y eran 2 puntos que dejábamos en el camino ante un objetivo que era muy claro y Nacional que no perdía un punto, ¿no? Que ganaba y ganaba y ganaba y nosotros a rueda de ellos, pero tratando de llegar al partido con ellos con la chance que sea la nuestra, ¿no? De estar con nuestras posibilidades. Pero fue un partido que nos dolió y se habló mucho en la semana para que la cabeza no se quedara en ese partido. ¿Y cómo es el tema de la cabeza teniendo en cuenta que ustedes después ganaron y ese partido pudo haber sido un punto de inflexión o Sí, para motivarlos más o para hundirlos en realidad? sí, no, pero hablamos mucho, ¿no? Y eso es lo que yo te digo de la columna vertebral madura. Vos tenés un Guille Reyes, un Coto Correa, un Lamas, un De los Santos, un Cabrera, un Cardasio, eh, Polaco Rivero, lo que significa, o sea, del pensar, Romario que ayuda muchísimo, el pensar en dónde estamos. Defensor te implica también, los jugadores saben que es una rebeldía natural. El tener la camiseta de Defensor es ser rebelde. Si rebelde para ganar, tenés que romper esquemas, tenés que ir rompiendo esquemas. La historia de Defensor está marcada por el romper esquemas. Y el que juega en Defensor sabe que vos no tenés quizá la cantidad de gente que tiene en Nacional o Peñarol, pero vos tenés una presión interna de saber que estás en un club que cambió la historia, que tiene que pelear campeonatos, que es el tercer grande, que tiene que estar en la lucha constante, y el jugador lo sabe, entonces eso te ayuda también, te ayuda, el club te ayuda a que el jugador entienda más la situación que vivimos. ¿Y de qué manera te ayudó a vos en la consolidación como técnico defensor el haber ganado la apertura? No, yo digo siempre que el punto de inflexión más grande mía como técnico fue México, en las grandes campañas que hicimos con Tecos o con Morelia. Yo creo que ahí yo noté un crecimiento muy grande mío de saberme manejar en esas situaciones.
Nacional fue muy importante también, dirigir un cuadro grande, un cuadro con las necesidades y hacerlo jugar el fútbol que uno quería. Y Defensor era un reto particular mío, del cuadro que me dio la vida futbolística, que me enseñó muchas cosas, que me permitió llegar a conocer al mejor, como fue de León. Y yo no quería pasar desapercibido en Defensor. Entonces lo de Defensor fue una lucha contra mí mismo de querer lograr cosas en Defensor, que el reto era conmigo mismo, no más que nada. ¿Nunca te influyeron quienes una fecha después de que vos hubieras asumido pedían que te fueras? No, pero no fue así, ¿eh? No, yo no lo sentía así. Lo que pasa es que Defensor vivía un momento de transición. Defensor, después de la Copa Libertadores, que logra el tercer puesto aquel de Copa Libertadores, Defensor se le fueron 7 jugadores juntos. Y yo mis respetos a Juan Tejera, que él vivió esa transición. Se fueron 7 jugadores juntos. Se fue Campaña, Arambarri, Flerkin, Scotti, Cardasio, Lozano, G2, 7 jugadores juntos. Y ahí Defensor, por ahí pensaron que los pibes estaban para jugar. Cuando vos no tenés la columna es muy difícil los pibes. Y esa etapa la vivió. Entonces cuando asumimos nosotros era un equipo había 2 paraguayos, un colombiano, que no conocía mucho el fútbol uruguayo, muchos en el mismo puesto. Había un cierto... se notaba que era una transición. Y los dirigentes de Defensor conmigo fueron muy claros. Eduardo, yo asumí en la tercera, cuarta fecha y me dijeron, este campeonato vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posible. Pero el siguiente campeonato tenemos que entrar a pisar fuerte. Sí, y así se dio. Entonces, la ansiedad de la gente, yo siempre divido la tribuna, la mitad de la tribuna para un lado y la mitad de la tribuna para el otro. Hay una mitad de tribuna que no me conoce o conocen el club desde que yo soy chico. Y después están los hinchas que van siendo nuevos, que tienen la ansiedad de ganar. Pero yo siempre tuve claro los momentos que Defensor me pedía. Y nunca me sentí en riesgo en esa situación. Y vamos a la definición del campeonato, en la que, como hablamos antes, dependen de ustedes. Hablamos antes de empezar la entrevista de que el único que en realidad Matías Zunino no es seguro que vuelva. Cabrera, Suárez y Reyes sí, ¿verdad? Sí, y estamos viendo lo de Los Santos, la sanción de Los Santos. Cabrera, Suárez y Reyes sí, vuelven al equipo. Lo que pasa que se me criticó en parte porque como que hice sacar las tarjetas en el partido con Liverpool para que la cumplieran con Plaza. Yo con todo el respeto del mundo a Plaza, era una cosa que yo respeto mucho. Plaza es el único equipo que nos ganó dentro de lo que era el campeonato uruguayo. Pero hay una cosa que es esta, era la última fecha. Esos 3 jugadores que tenían 4 tarjetas, se iban a cuidar hasta ellos inconscientemente. Entonces, claro, no era que yo despreciara, yo quería a los jugadores al 100, el partido con Plaza. Y yo sabía que esos 3 jugadores se iban a cuidar, porque tenían la cuarta y se perdían el partido final. O sea, y después, también cuando me decían, no, Acevedo tiene que ganarle a Plaza y hizo sacar las 3 tarjetas. Pero yo confío en el grupo que tengo. El grupo que tengo está fortísimo. Es un cuadro de hombres, un cuadro de personalidad. Los últimos 6 partidos que tuvimos que soportar del campeonato de apertura, no podíamos perder un punto. Sabíamos que Nacional no perdía y nosotros no podíamos perder un punto. Y el equipo lo logró. O sea, es un cuadro muy fuerte anímicamente este. Y el partido de Plaza no fue fácil, pero lo pudieron manejar con 5 jugadores menos que eran, o sea, no 5 jugadores menos, 5 jugadores que no venían cumpliendo constantemente de jugar. Y el equipo lo suplió igual. Sí, y bien, sí. Ahora, el equipo, digamos, el Peñarol contra el que van a jugar ahora es un Peñarol distinto al que te encontraste en la apertura. Yo pienso que, no sé si es distinto. Por lo menos más asentado. Yo creo que está muy bien dirigido Peñarol. Yo pienso que se van a enfrentar los 2 mejores equipos de la apertura, de la serie nuestra. Eso está claro. Y lo vamos a definir como los 2 mejores equipos de la serie nuestra. Peñarol ha ganado en resultados, en confianza. Yo sé quién es Leo Ramos, o sea, lo conozco, es un muy buen entrenador, ha tenido éxito también en sus equipos y lo respeto muchísimo. Yo creo que Peñarol tiene muy buenos jugadores también y está logrando con los resultados consolidar una situación, que esa es la diferencia, pero Defensor también está más maduro, más duro que en aquel momento. Las batallas que hemos tenido
han hecho duro a los jugadores y el cuero de los jugadores está muy duro. Va a ser un partido buenísimo, va a ser un partido como tiene que ser. Bueno, esperemos que la victoria esté de nuestro lado. Yo no te voy a hacer preguntas demasiado específicas, tácticas, pues sé que no te gusta por razones obvias. Pero sí déjame preguntarte, teniendo en cuenta que aquel Peñarol hacía mucho más cambios y este Peñarol está mucho más asentado en su formación, si a vos te preocupan las mismas individualidades que la gente ve y dice, che, este tipo está despegado, por ejemplo, Nández o no. Yo pienso que él, como a Leo le debe inquietar las nuestras. O sea, el fútbol es táctica y estrategia. Yo pienso que en los partidos tiene que haber estrategia. Nosotros tenemos nuestros puntos muy fuertes, ellos tienen los puntos muy fuertes. Reconozco los momentos que están pasando ciertos jugadores de Peñarol, que están muy bien. Pero yo creo que es una cosa pareja, porque si a mí me descuidan a Suárez, me aparece Zunino. Si me descuidan a Cabrera, aparece Cardasio. Y son todos, Carneiro está pasando un momento, bueno, es un jugador desequilibrante. Yo hablo de la experiencia también, la experiencia de cosas vividas por varios jugadores de Defensor. Entonces a mí me inquieta, así como no. Yo soy muy de estudiar al rival, soy muy de ver al rival, soy muy de analizar al rival, pero también las virtudes nuestras. O sea, yo no cambia mi esencia por el rival. Sí tomo precauciones. No decís, ¿para vos hay jugadores inmarcables en definitiva o no? ¿Y jugadores inmarcables? Sí. Yo pienso que en Uruguay no. Hay jugadores en el exterior en este momento a nivel económico muy grande que por ahí te pueden resolver un partido siempre y cuando no pierdas atención. Todos los jugadores son marcables y tenés que marcarlos según el jugador, o individual o escalonado o en zona, o rodearlo para buscarle una ventaja. Yo pienso que Defensor tiene jugadores que son difíciles de marcar y Peñarol también tiene jugadores que son difíciles de marcar. Para terminar, Eduardo, vos recién hablabas, además de lo asentado que está el plantel anímicamente, del factor de la experiencia. ¿Qué importancia ha tenido ese factor en tu carrera, teniendo en cuenta que antes nombrabas a De León, antes de que empezáramos la entrevista hablamos del Pulpa Chamendi? ¿Qué importancia ha tenido la experiencia y el escuchar a los mayores en tu carrera? Muchísimo. Yo le debo todo a los mayores. Yo tuve la fortuna de criarme en un Defensor con los mayores. Yo estaba en el mismo vestuario del Volaripe, estaba en Javier, el Canario Jauregui, Grafiña, el Pelado Santelli, pero yo era un pibe. Y ellos estaba Gregorio Pérez, el Vasco Cáceres. Y yo estaba en ese plantel, Freddy Clavijo, y yo estaba ahí. Y yo hablaba de atrevido, pero yo quería saber. Y yo tuve la suerte de que mi papá fue futbolista y conocí mucha gente del fútbol. Y yo siempre fui de escuchar a los mayores. A mí me entretiene muchísimo, me aporta muchísimo escuchar a los grandes. Conocí a Juancito López, era vecino de mi abuela y lo conocí de chico. O sea, tuve la fortuna, me dirigió Julio Pérez. Wow. Yo me sentaba a hablar y hablar. A mí hay una persona mayor, yo no sé si seré medio japonés, porque cuando yo vivía en Japón, las personas mayores... Veneran a los sabios, sí, los japoneses. Y yo, a los mayores. Yo soy de tratar de sacarle cosas, ¿no? O sea, yo siempre digo, y le digo a mi suegro, le decía a mi papá, a mí me hubiese gustado haber nacido en el 30. Hubiese vivido toda esa época maravillosa de los amigos, del tango, que me encanta, del campeón del mundo. Hay muchas cosas que vivieron, que los amigos eran amigos, que no había tanta cosa para comprar, sino tanta cosa para vivir. Entonces, yo qué sé, yo soy muy apasionado. Ojo, estoy con los cambios, ¿no? Constantemente y estoy ayornado. Pero sí, para mí los mayores son la base de todo. ¿Y a qué tango volvés una y otra vez? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. O sea, Naranjo en Flor. Naranjo en Flor de te marca cosas que es así, ¿no? Yo qué sé, es esta tarde gris, hay muchos, pero la letra de Naranjo en Flor es espectacular, más cuando uno vivió en el exterior y todas esas cosas. Pero yo creo que uno es joven porque está entre jóvenes, pero uno va aprendiendo porque está entre mayores. Y esa para mí es la clave.
Bueno, con esta reflexión y no es una reflexión. esta evocación No, de no los... soy ningún No, pero con esta evocación, digamos, de los hermanos Espósito, que la verdad que eran extraordinarios, dejamos esta charla. Te agradezco muchísimo como siempre y te deseo suerte en el partido contra Peñarol. Muchas gracias y es un gusto hablar contigo.